Hola, Dios me los bendiga a todos, gracias a Dios, aquí estamos, avanzando, perseverando en Jesús, que mi Dios me los acompañe, qué bendición es compartir la palabra de Dios con ustedes, y entonces, vamos entonces a orar, vamos a orar, y apenas oremos, compartimos entonces. Oremos pues, hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, Padre de la Gloria, Dios de los cielos, Dios del universo, gracias porque hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Tu palabra que es vida, que es la verdad para este tiempo, el mensaje que tú has dejado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos. Bendice lo que hacemos. Bendice a todas las personas. No permita que nada nos separe de ti. Gracias porque me permite orar y predicar en estas redes sociales y compartir el mensaje. Perdón si hemos fallado, ayúdanos. Si hemos pecado, sálvanos. Pero lo más importante es que tú nos guíes y nos guíes por ese camino del bien. Gracias, Jesús. Todo te lo pedimos, todo te lo suplicamos a ti. Y que la bendición sea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. Y es una bendición, como yo siempre digo, poder orar, poder leer la Biblia. Hey, mis hermanos jóvenes, si nosotros nos diéramos cuenta hace años atrás, estamos hablando de 600 años atrás, cómo era prohibido leer la Biblia, cómo el que tenía una Biblia o parte de la Escritura lo mataban. Para que nosotros hoy en día podamos tener la Biblia en nuestras casas no fue fácil. Y le digo que es lo más triste. Lo más triste es que a veces nosotros no valoramos. A veces nosotros no valoramos tener la palabra de Dios en nuestras casas. A veces nosotros no valoramos poder ir a la iglesia con libertad. Es triste. Pero mire lo que nos dice. Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado y tan condenado como la Biblia. Es una verdad. Muchos amamos la Biblia. Muchos encontramos en la Biblia esa paz, esa tranquilidad. Pero sigue diciendo, tan odiados, muchos odian la Biblia. Muchos se atreven a decir que la Biblia es un cuento, que eso para qué, y la odian, y la dañan, y la queman, y no les gusta escuchar nada de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Tan reverenciado, hay gente que respeta la palabra de Dios. Tan condenado, hay gente que condena la palabra de Dios como la Biblia. Es la verdad. Pero nos sigue diciendo, la Biblia es revelación divina. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural y social inigualable, sino de su origen y de los temas que trata. Es la revelación del único Dios, hombre, el Hijo de Dios Jesucristo, el Salvador del mundo. Interesante, ¿no? Porque la Biblia es la revelación de Dios.
de su Hijo, que a través de su Espíritu Santo inspiró a santos hombres para que escribieran y para que nosotros hoy en día podamos tener este sagrado libro. Lo triste es que lo tenemos, es inspiración divina, y nosotros tristemente no estamos valorando, tristemente no estamos entendiendo. No queremos nada con Dios, no queremos nada con Dios. Sigue diciendo, en general, la Biblia dispone para todos y apela a la propia razón humana. Los principales canales de la revelación en general son: habla sobre la naturaleza, creación de Dios en Génesis, habla sobre la historia, la encontramos historias desde que el pueblo de Israel estuvo cautivo, entre otras historias. Comportamiento humano, claro que sí, a veces de la caída de Adán y Eva, la desobediencia de algunos hombres, obediencia de otros, y lo más importante, la conciencia. Nos lleva a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí me hago entender? Nos lleva a comprender que venimos a esta vida a prepararnos para una salvación. Sigue diciendo, el principio a través de los profetas, Antiguo Testamento, después fue transmitida por intervención de su última revelación en las personas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí vemos cómo hay que en el Antiguo Testamento, al principio Dios usa a sus profetas, ¿no? Y empieza a revelarle, empiezas a decirle, escribe, anuncia a mi pueblo, di que viene un Salvador, di que Cristo será el que salvará a este pueblo de pecado, y empieza verdaderamente a guiarnos, a guiar en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se hace la revelación en persona de Jesucristo, porque creemos que Cristo vino. ¿Cuántos creemos que Cristo verdaderamente estuvo en este mundo? Yo creo que Jesús vino, vivió aquí, murió y resucitó. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una película ficticia, no, esto es una realidad, muchachos. Nos sigue diciendo, el punto focal de las Escrituras, dice, la Biblia expone la condición humana. La Biblia nos muestra esa condición de pecado y revela la solución divina, ¿sí ve? Nos muestra que somos pecadores, pero no solamente nos dice, hey, estás en pecado, no, sino que también nos muestra la solución, y la solución es Jesucristo, es el punto focal. Jesucristo es el centro, Jesucristo es la base fundamental de las Escrituras, de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se menciona como el Mesías, el prometido, el que va a venir, ¿sí ve? El Salvador del mundo. Y en el Nuevo Testamento es revelado como Jesucristo nuestro Salvador, ¿sí ve? Como la Biblia lleva una cronología, algo tan perfecto que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento se contradicen. En el Antiguo lo anunciaron y en el Nuevo se vio ese cumplimiento de esa promesa. Sigamos leyendo. Los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo como la fuente de sus revelaciones. Pedro destacó el hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de todos los profetas. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:20 y 11. También vemos en 2 de Pedro 1:21. Dios es, dice, Dios es, por lo tanto, el autor de la signo Biblia. De exclamación abierta, Danis 17 acaba de suscribirse, acaba de suscribirse, acaba de suscribirse, años de una vez el cumpleaños de Alejandro Tejada, llama a Alejandro Tejada, llama a Alejandro Tejada, Dios le bendiga.
Gracias por esa suscripción y feliz cumpleaños, Alejandro. Entonces vemos de que Dios es el autor principal de la palabra, de la Biblia. A través de su Santo Espíritu inspiró a los profetas, a los que la escribieron. Y por eso dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Sí ve? 2 de Timoteo 3:16. La palabra traducida aquí como inspirar significa literalmente proveniente del soplo de Dios. Esto significa la palabra de Dios, proveniente del soplo de Dios. ¿Sí entienden? Sigue diciendo. Dios inspiró la verdad en las mentes de los hombres, los cuales expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras, que fueron consolidadas en las escrituras. Por tanto, inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. ¿Sí ve? Dios inspiró a estos hombres, Dios los guió. La palabra, la Biblia, viene por Dios, y por eso dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Si esto fuera por hombre, si esto fuera 100% humano, hace rato la palabra de Dios no existiría. Porque el ser humano ha querido destruir. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la Biblia y la Revolución Francesa. Francia es la única nación que hasta el momento se rebeló contra Dios, y ellos empezaron a quemar la Biblia. Ellos hicieron una diosa, la vistieron, y ellos le llamaron la diosa de la razón, y ellos dijeron: ya no queremos que nos rija Dios, sino que queremos regirnos por nuestra propia razón. Dice que Francia se arrepiente porque dice que cuando hicieron la Revolución Francesa, dice que todo el mundo hacía lo que quería. El que quisiera robaba, el que quería tomar la mujer del prójimo lo hacía, el que quería matar, mataba. ¿Por qué? Porque se regían solamente por sus pensamientos. Y ahí comprendieron de que se tenía que existir la Biblia. Tienen que leer, tienen que conocer un poco de la historia para que puedan entender. Si esto fuera 100% humano, hace rato la Biblia no existiría. Pero esto es divino, esto es inspirado por Dios, esto es guiado por Dios. Esto es verdad, esto es vida, esto no es mentira. Y muchos pensamos que esto es un cuento lo que mete Hollywood, cuento lo que mete Netflix, cuento lo que mete en las redes sociales. Eso sí es cuento, eso sí es mentira, eso sí es engaño. Pero esto es verdad y esto sí da libertad. Las otras cosas nos mantienen cautivas. Dicen los profetas, ¿cómo fue este proceso, no? Los profetas traducieron las revelaciones divinas en lenguajes humanos con todas las limitaciones e imperfecciones con las que se haya revestido, pero aún así ese era el testimonio de Dios. Los hombres y no la palabra fueron inspirados. ¿Sí ven? Los hombres y no la palabra fueron inspirados. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Esto es guiado por Dios. Esto no es guiado por ningún hombre. Dice, ¿qué nos dice la hermana Elena G. Guay? La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que ciertas expresiones no parecen de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de la palabra, de lógica, de teoría. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. ¿Sí ve? Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Dios los usó. Y así como Dios los usó, Él también nos está usando a nosotros. Sigue diciendo, mis hermanos, amigos, jóvenes. Excepción. Hay una excepción, hay algo único en toda la palabra de Dios, porque dice los 10 mandamientos. Estos son
de comisión divina, no humana, fueron pronunciados por el propio Dios y escritos por su propia mano. En los 10 mandamientos es donde Dios con el dedo, si ustedes ven ahí en Deuteronomio, cuando Moisés sube al monte Sinaí, 40 días Dios desciende y con su propio dedo corta la piedra y él escribe esos 10 mandamientos. Tan importantes son esos 10 mandamientos que Dios hizo una decisión en toda la Biblia y dijo: esta parte yo mismo la hago, para que vean que mis 10 mandamientos serán eternos y nadie los puede abolir y nadie los puede cambiar, y todo aquel que los lea, los ponga en práctica, los guarde y los obedezca. Aún así fueron expresados teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. ¿Sí ven? Interesante, ¿no, muchachos? Paralelismo. Existe un paralelismo entre Jesús hecho carne y la Biblia. Jesús combinó en sí a Dios y al hombre. Juan 1:14. De modo similar, la Biblia también reúne lo divino y lo humano. Y lo humano en uno solo. Esta combinación divino-humana logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular en la literatura. Cristo hecho hombre. ¿Sí, muchachos? Siempre han sido 10 mandamientos. Originalmente siempre han sido 10 mandamientos. Sino que a través de la historia se ha cambiado. Por ejemplo, en los mandamientos se han abolido algunos porque el hombre los ha cambiado a su antojo. Se quitó el día sábado como día de reposo. Se han quitado 2 mandamientos y se han partido 2 mandamientos para cuadrar esos 2 que se quitaron. Uno de ellos fue el día sábado. Sigamos. Autores de la Escritura. Autores de las Escrituras. El Espíritu Santo preparó ciertas personas para que recibiesen la comunicación de las verdades divinas. La revelación divina recibida no convertía a las personas ni les aseguraba la vida eterna. Todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa, necesitados diariamente de la gracia de Dios. ¿Sí ven? Dios usó hombres pecadores como tú y como yo. ¿Sí ven? ¿Sí ven, muchachos? Pero Él los usó. Y así como los usó a ellos, nos puede usar a nosotros. La inspiración de los autores bíblicos no debe ser vista simplemente como iluminación o orientación divina, pues estas son prometidas a todos los que buscan la verdad. ¿Sí ven? De hecho, la inspiración de los escritores bíblicos ocurrió aun cuando ellos no comprendieron el mensaje divino. Amén. Amén. Dice: frecuentemente el Espíritu Santo comunicó el conocimiento divino por intermedio de visiones y sueños. Número 12:6. Otras veces habló audiblemente o a través de impresiones íntimas. Así es. Por ejemplo, vemos a Daniel, que escribió sobre profecía. Vemos a Juan, el apóstol Juan, que escribió el último libro, Apocalipsis y Revelación. Fue a través de visiones y sueños que Dios les habló y les dijo: mira esto, escribe esto. Y así es que hoy en día nosotros entendemos a través de esos sueños. Sigue diciendo, mis hermanos. Contenido. A algunos el Espíritu Santo les reveló eventos futuros. ¿Sí? Hablamos de Daniel. En otro momento los escritores registraron eventos históricos, como los jueces, que habla de los jueces de Israel, como Samuel, que habla sobre la historia de David, como Crónicas, que habla sobre los reyes, los evangelios, que habla sobre lo de Jesús,
y los hechos, lo que hicieron los apóstoles. Sigue diciendo, pero la Biblia tiene una exactitud que es increíble. A la Biblia, de hecho es el libro más vendido y es un libro que inspira, que enseña, que ayuda. Y dice lo siguiente: la Biblia ha sido preservada con esmeradas y milagrosa precisión, a pesar de todos los intentos de destruirla, ¿sí? Porque la Biblia hace 600 años, en la Edad Medieval, se conoce como el tiempo del oscurantismo, donde Roma papal empezó a perseguir a los cristianos y empezaron a matar y donde se hizo la Santa Inquisición, donde prácticamente el papado tuvo el control. Dice que la Biblia, el que tenía una Biblia era muerto, tanto que ellos solamente querían tener el poder total y pusieron la Biblia en latín. Pero Dios en su infinita gracia empezó a iluminar a los reformadores como Wycliffe, como Hus, Jerónimo, Lutero, Tyndale, todos estos grandes reformadores, y como los valdenses, los albigenses, los hugonotes, gente valiente para esa época, y empezó a preservar la palabra y empezó a enseñarla. Y muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron quemados en hoguera, y también mucha gente fue muerta por el evangelio. Y era la verdad, el que oraba a otro Dios que no fuera la iglesia como tal romana, católica, apostólica, pues baila, era muerto. Pero bendito Dios que a través de los reformadores y la obra de la reforma y la protesta de los príncipes por allá en Europa, empezaron a haber ciertas libertades, y gracias a esas libertades empezaron a salir muchas denominaciones, y hoy en día tenemos la Biblia en casa. Por eso nosotros no nos damos cuenta cuántas vidas se perdieron por tener la Biblia hoy aquí en nuestra mesa. ¿Sí? Dice la gente que la Biblia no se puede leer porque uno se vuelve loco. No, es que no hay tanto que se vuelva loco, sino que el problema es que la Biblia muestra la verdad. La Biblia habla las cosas como son y nos hace ver el pecado como es. Cuando uno no lee la Biblia, uno es ciego espiritualmente y uno no comprende, no ve la realidad. Vive atado, esclavizado al mundo. Entonces muchos dicen no la lea porque se vuelve loco. Es en el sentido de eso. No quieren que tú sepas la verdad, no quieren que tú seas libre de todo pecado, porque la Biblia da paz, da tranquilidad. Yo llevo prácticamente toda mi vida leyendo la Biblia. Yo leo la Biblia desde que tengo 9 años, porque cuando yo cumplí 9 años me regalaron mi primera Biblia, y aquí estoy normal. La comparación de los manuscritos del Mar Muerto con los manuscritos de la elaboración posterior han contribuido para comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que leían las personas hace miles de años. ¿Sí ven? No sé si ustedes han oído esta historia de que estaba el hijo del pastor, pero pastor de oveja, no pastor de iglesia. Y él se fue por allá y empezó a tirar piedras a un hoyo. Cuando él escuchó que se quebraron unos tarros allá en esa cueva. Y fue y encontraron unos rollos, unos pergaminos de hace años, miles de años atrás. Los examinaron y eran pergaminos bíblicos. Y los compararon con la Biblia de hoy en día, y ahí tal cual lo mismo se mantiene. ¿Sí ven? Tanto poder que tiene Dios, que ha preservado su palabra a través de la historia. Sigue diciendo, mis hermanos.
Los autores bíblicos... Gracias por esta suscripción, Dios le bendiga. Los autores bíblicos testifican que su testimonio no se originaron con ellos propiamente. Fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, a Ezequías, a Oseas y a otros. Aquí lo vemos en Jeremías 1:2, en Ezequías 1:3, en Oseas 1:1. Les fue ordenado que hablasen en el nombre del Señor diciendo, así dice el Señor. Ezequías 2:4, Isaías 7:7. ¿Sí? Fue la palabra de Dios que los inspiró a ellos. Y por eso dice, así dice el Señor, así dice el Señor. Escrito está. A lo largo, Jesús y la autoridad de las Escrituras. A lo largo de todo su ministerio, Jesús destacó la autoridad de las Escrituras, colocó a la Biblia encima de las tradiciones y opiniones humanas. Reprobó constantemente a los líderes judíos por el hecho de desviarse de la autoridad de las Escrituras. ¿Sí ven? Jesús dando ejemplo. Sigue diciendo. El Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Si la iluminación de las mentes humanas por el Espíritu Santo, la Biblia jamás podría ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autoridad de la voluntad de Dios. Si nosotros no oramos y no pedimos la dirección del Espíritu Santo, nunca, absolutamente nunca vamos a entender las Escrituras. Por eso es importante siempre orar, para que Dios bendiga, para que Dios guíe, para que Dios acompañe. Sigue diciendo, la Biblia y la ciencia. Las contradicciones entre las Escrituras y la ciencia son frecuentemente el resultado de la especulación. La incapacidad de armonizar la ciencia con las Escrituras viene mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente se las nota en perfecta armonía. La ciencia y la Biblia. Si la ciencia se pusiera de acuerdo con la Biblia, entendería muchas cosas y nos daríamos cuenta que ambas hacen perfectamente una armonía. Pero tristemente conocemos que muchos de los científicos no creen en Dios y es ahí el problema. Si muchos de los científicos creyeran en Dios y la ciencia se pusiera en favor de lo de la Biblia, nos diéramos cuenta que la Biblia siempre ha tenido la razón. Porque la ciencia a veces quiere llevarle la contraria a lo que dice Dios. Sigamos. La Biblia y los dones del Espíritu. El Espíritu Santo no fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia. En realidad, todos los dones del Espíritu Santo deben testarse con la Biblia. Si no están de acuerdo con ella, deben descartarse. ¿Sí ven? Todo lo que viene tiene que comprobarse con un escrito está. Con un escrito está. Con un escrito está. Sigamos. La unidad. La lectura superficial conducirá a una comprensión superficial. La Biblia no presenta una uniformidad monótona, sino una rica y colorida diversidad, una rica y colorida diversidad de testimonio armonioso, revelando una belleza rara y distinta. ¿Sí?
Perdón si a veces me enredo, pero es que hay algunas palabras que me enredan. Sí, entonces les explico. La Biblia siempre nos va a mostrar las cosas claras como son. La Biblia nunca nos va a enredar. La Biblia antes nos va a hacer ver. La Biblia antes nos va a hacer ver la verdad. La verdad. La verdad. Y finalizamos con unidad. Un ejemplo claro de la revelación progresiva se demuestra a través de la armonía existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hayan sido escritos con intervalos de varias generaciones, son inseparables y no se presenta ninguna contradicción en las verdades que revelan. Son inseparables. Son inseparables. Y no se presenta contradicción del uno al otro. ¿Sí, muchachos? Vamos para adelante. Vamos con Dios, no nos demos por vencidos. No renunciemos a la fe. Seamos juiciosos. Sigamos leyendo la Biblia. Valoremos la Biblia. ¿Sí? Oremos. Gracias Dios por tu palabra, gracias por la Biblia, ayúdanos a leerla, a ponerla en práctica, a valorar este libro sagrado. Gracias porque así como tú inspiraste a los hombres por medio del Espíritu Santo, también nos puedes inspirar a nosotros para entender cuando leemos la Biblia. Ayúdanos Señor a predicar, ayúdanos a ser mejores personas, bendice a todos los que hay aquí escuchando esta oración. Que seamos buenos, que seamos obedientes, que te amemos, que te glorifiquemos, que no nos demos por vencidos y que todo lo que hagamos sea dirigido por ti. A ti sea la honra, la gloria, a ti sea el poder, Señor. Tú que vives y reinas por siglos y siglos, tú que eres el principio y el fin, primero y último, tú que permaneces siempre y por la eternidad. A ti clamamos, a ti oramos, pidiendo perdón. Gracias, sánanos a todos, bendice todos los países, bendice esta red, bendice todo lo que hacemos. En Jesús. Amén. 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 Amén y amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, gracias a todos los que se unieron. Dios